Hola, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Un día más estamos aquí para compartir con ustedes. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días, Basti, muy buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente con este nuevo tema. Exacto. Y vamos a dar inicio en esta mañana, vamos a hablar o queremos hablar sobre lo que es la muerte. Y en este caso vamos a hablar un poquito sobre lo que es la tanatología. Sabemos que muchas veces este término no lo manejamos o a veces no lo conocemos, pero es un área que se especializa en trabajar con la muerte o con, por decir así, con el bien morir. Eh, y muchas veces, como sabemos, la muerte nos asusta, nos da miedo, nadie quiere morir, pero esto es porque nuestra condición humana, eh, los que creemos en Dios, no fuimos diseñados para morir. Los que creemos en la creación sabemos que Dios no nos hizo para morir o no fuimos diseñados para morir. Entonces, por eso siempre la condición humana es de temerle a la muerte. Y más que nada porque no sabemos qué hay más allá. Claro. Fíjate que independientemente creo de que de las creencias religiosas, creo que ninguna persona está preparada o desea la muerte. Deja tú que tú mueras, o sea, tu propia muerte, sino la pérdida de un ser amado, o sea, porque son las dos partes, tanto de la persona que, digamos, está ya condenada a la muerte, como la persona que va a tener la pérdida, o sea, son dos cosas diferentes. Uno, el que muere la incertidumbre, ¿no? Y ahora qué va a pasar, a dónde voy, qué sigue, ¿no? Siempre genera mucha ansiedad y miedos. Pero la persona que pierde también a ese ser amado, híjole, también el miedo porque vives con la ausencia. Entonces es algo que se podría decir con una emoción de tristeza, de nostalgia. Y nadie Exactamente. creo que le gusta hablar sobre esos temas, ¿no? Sí, de hecho, la muerte pues es un tema bastante complejo que al final de cuentas a nadie le gusta tocar ese tema. Pero de hecho la tanatología se ha encargado eh, de abrir cursos, de abrir orientación sobre lo que es la muerte y de hecho se trabaja antes de, se puede trabajar después de la muerte o después de que murió un familiar, pero también se puede trabajar o se trabaja tanto con las personas que están esperando morir por causa de alguna Claro. enfermedad, como también con los familiares y se puede trabajar con las personas aunque no estén esperando morir, porque es o sea, esperar lo que se supone que va a llegar en algún momento, aunque no sabemos en qué momento nos va a llegar, pero deberíamos de estar preparados para aceptarlo si llega en algún momento. Entonces, eso es lo que trabaja la tanatología. Y de hecho, no nada más trabaja la muerte, sino que trabaja todo lo que tiene que ver con las pérdidas. O sea, la Ujú. tanatología es tan amplia que se ha dedicado también a trabajar todo lo que tiene que ver con pérdidas en cuanto a relaciones, en cuanto a pérdidas de trabajo, en cuanto a eh, separaciones, o sea, todo lo que la tanatología es muy amplia y abarca absolutamente todo y se basa en el duelo. ¿Ok? Esa es su, por decir así, la raíz eh, con lo que trabaja la tanatología. Y bueno, la tanatología viene o el nombre viene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio o tratado. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, vamos a iniciar vamos a abordar, por decir así, la tanatología, pero desde el punto de vista infantil. Si para los adultos es difícil, para los adultos con respecto a niños es mucho más. Nos cuesta mucho saber cómo hablarles a los niños sobre la muerte. Es muy difícil de explicar. Yo pienso que si es difícil hablar de sexualidad a un niño,
hablarle sobre la muerte es mucho más difícil, porque es algo que ni nosotros mismos como adultos comprendemos, entonces se nos hace más difícil el explicárselo a un niño. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre qué podemos nosotros hacer eh, dependiendo de las edades o de las situaciones, porque cada rango de edad es diferente y hay que tener cuidado con respecto a esta parte. Y la pregunta, la pregunta que se nos viene a la cabeza cuando vamos a hablar de la muerte o cuando hablamos de la muerte es ¿en qué momento nosotros podemos o cómo podemos nosotros hablarle a los niños de la muerte? Yo no sé, Jessica, si tú en algún momento te has topado de frente con, eh, con la muerte, con algún, ya sea que esté de algún familiar, alguien cercano, y cómo lo manejaste. Mira, creo que aquí depende mucho, hablando de adultos, con la forma de ser, ¿no? Con tu carácter y con tu personalidad, pero también al mismo tiempo, obviamente de adultos es más complejo, la manera en cómo tú conviviste con esta persona, ¿no? Creo yo que, gracias a Dios, he tenido eh, contacto, digamos así, o he estado envuelta con la muerte, pero de una manera sana. Me refiero a sana porque pues la muerte es algo totalmente normal, es totalmente necesaria y te va a ayudar para desarrollarte, para adaptarte, ¿sí? O sea, es un proceso de crecimiento el hecho de que tú veas la muerte. Yo tuve una pérdida de mi abuelita materna, que ha sido una persona muy sumamente llegada a mí bueno, fue, digo, es porque para mí sigue viviendo en el recuerdo, ¿no? O sea, y cada que yo necesito tal vez algo de fuerza, de fortaleza, pienso en ella, ¿no? Por toda la enseñanza que me dejó, porque era una mujer para mí sumamente ejemplar. Entonces, el hecho de que yo haya tenido la oportunidad de poder convivir con ella más tiempo, de poder eh, pasar tiempo juntas, de hacer actividades juntas, de poder platicar, de poder dormir juntas, eso reconforta mucho porque tuve esa oportunidad que la pude aprovechar, porque también puedes tener la oportunidad y no aprovecharla. En ese proceso, para mí fue una negación tal vez al principio, yo me cerré, no expresé mis emociones, traté de mantenerme fuerte, de no llorar, de no, pero es muy cansado, o sea, físicamente te debilita. Entonces yo me cerré en esa parte, ¿no? Tal vez como un mes. Hasta que yo logré llorar, porque yo sentía la responsabilidad de ser fuerte para mi mamá. Entonces, hasta que yo pude llorar fue que dije, híjole, Dios mío, ¿no? No sé, tal vez yo he sentido que he sido muy bendecida por Dios y que me cuida mucho. Tuve un sueño, ¿no? Yo tuve un sueño en donde mi abuelita, tal vez fue mi propio inconsciente que trataba de protegerme y de ayudarme, pero prefiero pensar que fue mi abuelita, donde me habló y me dijo que debía yo estar tranquila, ¿no? Y que me decía que yo también le dijera eso a mi mamá, ¿no? Porque ella ya estaba mejor. Entonces, para mí ese sueño fue algo sanador en donde pude estar tranquila y pude aceptar. Para mí fue así este proceso. Te digo, científicamente podría ser que mi inconsciente me dio las instrucciones, me ayudó, tal vez los conocimientos, yo misma sabía que tenía que sanar esa parte, fue un lapso muy corto, pero pues mi parte espiritual siempre me gusta creer que hay un poder más allá y que fue a través de Dios, para mí es Dios, el poder sanar y el darme las herramientas. Hasta el día de hoy yo te digo que yo lo he llevado muy bien. No estoy preparada, creo que tal vez ninguna persona está preparada para perder un ser amado, no importa la edad que tengas, pero si tú cambias tu visión de que es algo normal y de aprovechar la oportunidad de poder convivir con la persona, creo que eso va a ayudar muchísimo para poder estar bien con la ausencia de la persona. Pero el problema es cuando no te dan esta oportunidad, ¿no? Híjole, y sí es muy, muy difícil. Exacto. Y ahí tocaste puntos importantes, ¿no? El darte la oportunidad, que muchas veces nosotros privamos de esa oportunidad a los niños porque pensamos que son Sí. niños
y por protegerlos entonces tratamos de evitarles tanto el ver el sufrimiento como también el ver a la persona cuando ya fallece, y eso es algo negativo y ahorita vamos a ver por qué. En primer lugar, el concepto de muerte en la infancia va a depender de la edad. O sea, para yo poder solo explicar al niño, primero tengo que tomar en cuenta la edad que tiene. Después tengo que tomar en cuenta las experiencias previas que ya ha tenido el niño. Después de esto tengo que tomar en cuenta el nivel de desarrollo, porque todos ya ves que nos vamos desarrollando de Claro. diferente manera y dependiendo del ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Y después tenemos que tomar en cuenta lo que es el lenguaje adaptado al nivel de madurez del niño. Entonces, son 4 puntos que tenemos que tomar en cuenta al momento de que nosotros vamos a platicar con el niño sobre lo que es la muerte. En dado caso que sea, si quiero empezar a hablar de esto con el niño, ya sea porque tiene algún familiar cercano que va a morir o cuando ya sucedió la muerte, o simple y sencillamente como un paso a darle orientación de que es algo que en algún momento puede pasar, independientemente si hay personas enfermas en casa o no. Entonces, es recomendable hablarlo antes, mucho antes, ir preparando la mente de los niños y también a nosotros como adultos. Como tú dices, nunca vamos a estar preparados al 100%, pero es importante que nosotros vayamos teniendo como una aceptación de que en algún momento puede pasar, Claro. que no nos agarre de sorpresa. Siento que cuando nos agarra de sorpresa es más pesado porque entonces nos cuesta más encontrar las herramientas adecuadas para superarlo. Claro. De hecho, fíjate que un lenguaje más coloquial, más común para como seres humanos que somos, creo que la tanatología, desde mi punto de vista personal, es de que abre, te abre la visión para poder aprovechar la vida, para poder y no quedarte con un sentimiento de culpa o el que hubiera hecho. Creo que también al mismo tiempo en esta enseñanza de la tanatología te brinda herramientas para que cuando llegue el momento sepas qué puedes hacer. Porque con la condición humana nunca vamos a estar preparados para la pérdida. Somos seres egoístas, somos seres que nos creemos superiores y eso hace que no podamos tener esa humildad de aceptación y no nos gusta sentir el dolor ni el sufrimiento. Entonces, creo que por eso es importante el estudio de la tanatología porque te prepara dándote herramientas, no para que tú estés listo, oh, ya estoy lista para que vengan las muertes, no, sino para tener herramientas de qué puedo hacer, pero sobre todo aprovechar los momentos. O sea, a veces eso es lo que nos queda perturbando y ya no hay marcha atrás. Y he visto muchas personas que tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon y después están con ese cargo de culpa, por eso le tienen tanto miedo a la muerte, porque no aprovecharon el momento, porque no disfrutaron. Y ojo, algo importante, para transmitir a un niño efectivamente, la edad tiene mucho que ver para saber cómo comunicar, o sea, qué lenguaje vas a utilizar acorde a la edad para que el niño pueda comprenderlo, ¿sí? Pero también es importante de tú cómo lo vas a manejar, porque al comunicar esta información, recuerda que somos seres humanos, somos seres emocionales. Entonces, si tú como adulto no lo sabes manejar, no le estás enseñando al niño cómo manejarlo. Si tú no eres una persona segura que dices, es que esto es normal, hijo, y es normal que yo llore, es normal que yo me sienta mal por una semana, pero esto va a pasar en el sentido de que porque la vida sigue, la vida continúa, no se detiene. Y esto es algo que como adultos se debe de transmitir, no importa si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto joven, porque también tuve una experiencia en donde pues fallece el papá de mi papá, mi abuelo paterno, y realmente la manera en cómo mi papá lo manejó, claro, con su dolor, pero viéndolo de esta forma de es que es normal y la vida continúa. Y aprovechaste y tú estuviste ahí presente, tú hiciste todo lo que pudiste, entonces te quedas tranquilo. Vuelvo a lo mismo, el hecho de que tú aproveches la oportunidad, pero siendo consciente, pues, de que realmente sí hice todo lo que estuvo en mis manos. No, no autoengañándote porque no te engañas.
Así es. Y bueno, para hablar de la muerte a un niño, tenemos que considerar tres características básicas de las cuales tenemos que tocar, o por decir así, de las que tenemos que hablar. Ya después de considerar la edad, de considerar las experiencias previas, el nivel de desarrollo y el lenguaje, adaptarlo a la edad del niño, tenemos que hablarles en primer lugar sobre que la muerte es algo universal, o sea que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, o sea, es algo de la ley de la vida, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo o lo podemos hablar por medio de historias, de cuentos, hay libros de cuentos con respecto a la muerte, hay películas que hablan de la muerte, entonces todo esto presta como un lenguaje para el niño, para él ver la muerte como algo que a todos les puede pasar. Entonces, empezando por ahí, la primera característica es de que la muerte es universal. En segundo lugar, es que es irreversible y permanente, o sea, que es para siempre. Porque recordemos que a cierta edad los niños son muy fantasiosos o pueden pensar, ¿cuándo va a regresar? ¿A dónde se fue? ¿No? Porque muchas veces le dicen, no, es que se fue o murió. Y ellos dicen, ¿a dónde se fue? ¿Y O cuándo va dicen a que fue un regresar? viaje, se fue un viaje. Y no es saludable. Nosotros debemos hablarle con la verdad a los niños porque tienen que entender que es algo irreversible, o sea, que el muerto no va a regresar. Y permanente porque no va o sea, no es que va a despertar en algún momento o va a venir en la noche y le va, o sea, hay que dejar clara esta parte para el niño. ¿Okay? Y número tres, que es algo inevitable. ¿Por qué razón? Porque, como les dije, los niños tienden a utilizar la fantasía para poder sobrellevar las cosas y entonces en algún momento ellos pueden utilizar su imaginación y entonces empezar a tener experiencias o pesadillas por causa de esta situación. Entonces es importante explicarles sinceramente que esto es irreversible y que simple y sencillamente en algún momento nos puede suceder. ¿Okay? Esas serían las tres características. Y como dijo Jessica hace un momento, es importante que nosotros como adultos podamos reflejar el control de las emociones que queremos que ellos también aprendan a controlar. Porque si ellos nos ven derrumbarnos completamente, gritar, esa va a ser la idea que ellos van a tener. Y al final de cuentas, van a sentir ese miedo, ¿no? O ese temor de que es algo eh, horrible, ¿no? Y no queremos eso, o sea, queremos que los niños puedan entender que sí es algo triste, pero que no es algo como para vivir con miedo, que ya no podamos vivir o que ya no podamos salir o que ya no podamos hacer más nada por el miedo a morir o el miedo a la pérdida. Entonces es importante poder separar una cosa de la otra, ¿sí? De que es doloroso, pero no por eso vamos a vivir con miedo. Así es, ni sufriendo. Claro, cada caso es totalmente diferente, digamos, en el sentido de cuando es una muerte ya es anunciada, de que es una persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad terminal, a que haya sido un accidente y que ahí sea una muerte repentina. Entonces, es totalmente diferente. Creo que para el adulto, porque para explicarlo a un niño, creo que es fácil. El detalle es de que como nos generan tanta ternura, vemos la inocencia del niño, no queremos destruirle esa inocencia. Pero de ahí el niño sí lo logra entender. ¿Sí? Creo que tal vez lo pueden entender los niños mejor que los adultos. Exacto. Y ahora vamos a ver por edades. Vamos a decir de Ujú. los 0 a los 4 años,
eh, aunque parece mentira que un bebecito no pueda percibir, si lo perciben, porque acuérdense que tanto mamá como papá pueden proyectar, o la persona que los cuida puede proyectar emociones, puede proyectar sentimientos a ese bebé. Entonces, él va a sentir, o sea, va a sentir que algo está pasando. Y si era una persona allegada a él, va a sentir la ausencia, va a sentir que ya no está. Entonces, esto puede ocasionarle a ellos eh, que respondan con rabietas, con desesperación, con desapego, con ansiedad. Y nosotros no sabemos por qué está pasando esto con ellos, porque simple y sencillamente pensamos que están muy pequeños para percibirlo, pero en realidad sí lo perciben, sí lo entienden. Bueno, no lo entienden, pero sí lo perciben. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar con ellos, el que ellos puedan entender qué es lo que está sucediendo. Si lo hacemos a un lado, si tratamos de que no vean qué es lo que está pasando, lo único que hacemos es lastimarlos, porque entonces ellos piensan que ellos hicieron algo malo y se achacan la situación a que tú los estás evitando o a que tú los estás haciendo a un lado porque ellos se portaron mal o porque ellos hicieron algo malo. Entonces, es importante que nosotros podamos explicarlos, hablar con ellos, abrazarlos, llorar enfrente de ellos y explicarles por qué estás llorando o por qué te sientes mal. eh, y de esa manera para que ellos vayan comprendiendo. Aproximadamente a partir de los 2 años se produce un cambio en el desarrollo del niño o la niña, que coincide con el inicio de la adquisición del lenguaje. Entonces, a partir de los 2 años el niño ya te va a poder responder. Cuando están chiquititos no, tú les vas a hablar y todo, y tal vez ellos no van a responderte, pero cuando ya ellos cumplen 2 años en adelante, ya ellos van a poder responder y tal vez te van a hacer preguntas en sus medias lenguas, pero tal vez te van a preguntar o te van a secar las lágrimas o van a reaccionar a tus emociones. Y de esa manera te vas a dar cuenta que sí están comprendiendo lo que les estás platicando o lo que les estás diciendo. De 4 a 6 años su concepto de muerte todavía es un poco limitado, pero entiende que los seres vivos y las personas mueren, pero no para siempre. Entonces ahí es donde entra el hecho de que nosotros podamos hacerlos entender de que esto es algo para siempre. O sea, que no es irreversible, ¿ok? Claro está que nosotros, de acuerdo a nuestras creencias, sabemos que cuando venga Dios, bueno, de acuerdo a mi creencia, cuando venga Dios, pues otra vez vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Pero no es algo que mientras estamos aquí en la tierra, Él se vaya a levantar o vaya a venir a nosotros en la noche o algo por el estilo, o sea, no. Entonces hay que poder aclarar esta parte. Y pues aquí entre los 4 y los 6 años es lo que yo les decía, que muchas veces preguntan cuándo va a volver, va a venir a mi cumpleaños, a dónde se fue. Entonces es importante que nosotros podamos explicar esa parte, ¿no? Que la persona no va a volver. Y bueno, ¿qué respuestas puede tener el niño en esta etapa? Se puede ver reflejado en el juego, de que juegue con sus muñequitos y haga como que alguien muere. Eh, Representación de funerales, puede tener excesivo llanto, y mostrarse como si no, mostrarse como si no pasara nada. Pienso que todo eso va a depender de cómo él vea que los adultos lo manejan. Y de esa manera también él lo va a manejar. Si él ve que los adultos hacen como que no pasa nada y que no muestran ninguna emoción, entonces él va a hacer como que no pasa nada. Cuando en realidad sí le está afectando o sí está pasando por esa tristeza. Entonces no la vas a ver
demostrar, y cuando sea adulto va a ser más difícil para él aceptar esa parte. De hecho, fíjate que algo importante acá de lo que estamos mencionando acerca de las diferentes edades es que como adultos es importante observar el comportamiento de los niños, ¿no? Porque mediante el comportamiento te vas a dar cuenta de cómo se está adaptando a esta pérdida, a esa ausencia y cómo está viviendo su duelo. Porque el duelo es totalmente diferente en cada persona y también en cada etapa, hablando de edades. Entonces, es algo importante ver cómo el comportamiento del niño se va a modificar. Como bien lo dijiste, mediante el juego, mediante los dibujos, mediante cómo se comunica con los adultos. Por eso es que es muy importante en los niños el ejemplo que le estás dando, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos dar como una recomendación para los adultos, ya sea el padre, el tío, el abuelo, o sea, la persona que esté encargado que tenga esta figura de autoridad, estar al pendiente para ver cómo se está manejando esta pérdida. Exactamente, y de hecho también en esta etapa de 4 a 6 años pueden haber regresiones. Si ocurre un evento de esa magnitud y no nada más en la parte de duelo, digo, de pérdida física de un familiar o de una persona cercana, sino en cualquier tipo de pérdida, ¿no? Se puede dar lo que es, lo que son las regresiones de las etapas, de que en ocasiones, si ya controla sus esfínteres, empieza a hacerse pipí nuevamente en la cama, o empieza a querer dormir otra vez con papá y mamá. O sea, pueden haber ese tipo de demostraciones. Y muchas veces, como no los comprendemos, simple y sencillamente los castigamos, ¿no? Y cuando en realidad lo que están demostrando es el porqué de la pérdida, ¿no? O están actuando de esa manera porque tuvieron una pérdida, ¿no? Y bueno, para ir terminando, de 6 a 9 años, los niños y las niñas en esta edad pues ya conocen o ya identifican las diferencias de qué es la muerte, si es real o no es real, que es permanente o irreversible, y ya puede distinguir entre fantasía y realidad. Suelen ser curiosos sobre el progreso físico de la muerte y lo que ocurre después de ella, por lo que nos van a hacer muchas preguntas. A esa edad pues, ya empiezan, como ya ellos entienden, entonces pueden hacer muchas preguntas y tal vez, por eso es que decimos que muchas veces es importante hablar con ellos antes de, o darles una orientación antes de, porque si nosotros estamos viviendo el momento y acabamos de perder un familiar, para un adulto va a ser muy difícil contestar preguntas teniendo el dolor o pasando tú por un duelo. Entonces, es importante que nosotros vamos a enseñar a los niños antes de sobre la muerte, para que de esa manera cuando llegue el momento ellos ya estén preparados, ¿sí? Claro. Hablar de la muerte, pues obviamente no es algo sencillo y tampoco es algo agradable, pero pues sí sabemos que es algo normal y natural y sí es algo que se debería empezar a trabajar con los niños, sobre todo porque a veces no solamente es una pérdida de un ser querido, hablando de una persona, de un ser humano, sino a veces también de una mascota. Ha pasado muchos casos en niños que tienen mascotas y pues cómo le explicas al niño que pues que su amiguito, digamos, en este caso su mascota, pues murió y no va a regresar, ¿no? Entonces, esta es una forma de empezar a preparar a los niños, de empezar a enseñarles acerca de la muerte o de las plantas también, ¿no? Puedes empezar a utilizar ciertas, o sea, la tecnología está muy avanzada, ¿no? Mostrar imágenes de cuál es este proceso del ciclo de la vida, ¿no? De la ley de la vida también, ¿no? Entonces, los niños poco a poco van aprendiendo y se van a ir dando cuenta, pero pues es un proceso. Algo también importante acá es enseñarles a los niños desde pequeños que ellos no son los culpables sobre la muerte, porque es algo también normal de acuerdo a la edad, la culpabilidad. ¿Por qué? Porque los niños pues se sienten el centro de atención. Entonces, al sentirte el centro de atención, pues sientes que es tu responsabilidad y que tú lo ocasionaste. Por eso es importante hablar sobre la muerte. ¿Por qué? Porque le vas a enseñar que es algo normal, natural, universal, ¿no? Y que no hay marcha atrás. Obviamente adecuado al lenguaje de acuerdo a la edad.
Exactamente. Y también recordar que en ocasiones, cuando los niños son, por decir así, sobreprotectores, hay niños que son sobreprotectores con sus padres, entonces puede ser que el miedo a la pérdida cree en ellos que se vuelvan más sobreprotectores todavía, que quieran saber dónde está mamá, dónde está papá, qué están haciendo, están bien, no lleguen tarde a casa. O sea, como que se vuelvan en ese momento, en ese periodo de la pérdida, como que se vuelvan más encimosos, de que todo momento quieren estar pegados de mamá y papá por el sentimiento o el miedo o el temor a la pérdida que están sufriendo en ese momento. Entonces se pueden volver como muy controladores con sus padres o con las personas que ellos no, con la persona que le queda, porque puede ser que perdieron a un progenitor, ¿no? Y como les queda uno, entonces se van a volver muy posesivos con la persona, ¿no? Entonces, todos son síntomas, se podría decir, de la pérdida. A esta edad pueden comportarse de esa manera. Y como tú decías, lo del sentimiento de culpa, el miedo, se pueden volver muy irritables o excesivamente que les vale todo. O sea, pueden irse a los extremos, por decir así. Entonces, tenemos que ir viendo todos esos síntomas que pueden presentarse para entonces prestar también la ayuda necesaria. Pero en este caso, bueno, me gustaría mencionar también de que no debemos de pasarlos por alto. El hecho de que sean niños no quiere decir que no necesiten ayuda. Al ser niños son cuando más necesitan ayuda porque recordemos que ellos todavía no saben manejar sus emociones. Y como no saben, como están en ese proceso de aprendizaje, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de enseñarles cómo manejar este tipo de dolor y este tipo de situación porque ellos no tienen ni idea de lo que están sintiendo, ni de cómo manejarlo. Y si a nosotros como adultos se nos complica, a los niños se les complica 100 veces más porque no tienen ni idea. Entonces, es importante que prestemos atención a esto y si nosotros no tenemos la práctica o no sabemos cómo manejarlo, busquemos la ayuda profesional para que alguien nos pueda orientar y también pueda orientar al niño y de esa manera puedan sobrellevar. De igual forma, los invitamos a que lo hagan de preferencia antes de que ocurra una pérdida, para que de esa manera puedan irse preparando para que si en algún momento se da, ya ustedes estén entrenados para recibir esta situación y enfrentar el duelo de una mejor forma. Y bueno, terminamos con esta primera parte de lo que es el duelo y en este caso de lo que es la tanatología. Esperemos que pueden buscar en internet libros de cuentos que puedan ayudarlos para leérselas a los niños y de esa manera aprender un poquito sobre lo que es la muerte. Muy buena recomendación en cuanto a lo de los libros, ¿no? Sobre todo esa de jugar aprendiendo. Para nosotros es el jugar aprendiendo y en este caso sería el jugar enseñándole, ¿no? Porque sí es algo necesario, ¿no? Y estás usando este lenguaje y al mismo tiempo estás pasando un tiempo agradable con el niño. Así es, y de hecho también hay películas como la del Rey León, como la de Coco, que hablan sobre la muerte y es una entrada como para poder explicarles, ¿no? A los niños y tocar el tema. De igual manera, hay muchos cuentos o libros de cuentos que les pueden ayudar, como eh, hay uno que se llama, a ver, Paz, papá se fue sin avisar. Ese es uno de los libros de Paulina Versos eh, que podrían utilizarlo. Y bueno, hay muchos más. Hay otro, no es fácil, pequeña ardilla. Eso es como de un animalito, ¿no? Entonces, todos estos son cuentos que se pueden utilizar
para ayudar a explicar lo que es la muerte. ¿Okay? Y Yo bueno, nada más nos en, despedimos. Perdón, ¿vas a no, yo decir? nada más en esta parte de las películas, nada más explicarlas porque las películas actualmente tocan temas que a veces no son para el lenguaje de un niño. Hay muchas películas que a veces te llevan más a la fantasía o de una realidad que no existe, que obviamente el adulto la entiende, pero entonces es donde la tienes que explicar, no nada más dejar la película puesta y que el niño la entienda, no, tienes que explicarla, ¿no? En todos los casos. Exactamente. El verla con ellos sería más saludable, para que de esa manera vayan despejando dudas. Y bueno, gracias por acompañarnos, gracias Jessica, y esperamos que puedan seguirnos escuchando, darnos like, inscribirse si no se han suscrito a nuestro canal y de esa manera poder seguir escuchando. Igual déjenos sus comentarios, si tienen alguna otra duda o algún comentario, estamos prestos a leerlo. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga. Nos Hasta vemos, muchas gracias amigos, cuídense, saludos.